Tres conclusiones del rendimiento de Uruguay en esta Copa América 2024. Bienvenidos a este video. Espero como siempre que este análisis les pueda gustar. Y muchachos, antes de comenzar rápidamente, me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, también a que me sigan en mi cuenta de Facebook y por último, a que me colaboren dándole un like, dándole un me gusta a este video. Gracias de todo corazón a mis hermanos y hermanas que se encuentran en Uruguay por el gran apoyo que me brindaron con el contenido que estuve publicando a lo largo de toda la Copa América. De verdad, eso es algo que valoro un montón y se los quiero agradecer en este video. Y ahora sí, sin más preámbulos, voy con el primero de los 3 puntos que traigo para hoy y comencemos. Punto número 1. Yo entiendo que algunos uruguayos y algunas uruguayas quizás quedaron con un sabor amargo en esta Copa América. Porque si bien un tercer puesto no es un fracaso escandaloso ni nada por el estilo, pues tampoco se puede considerar un éxito rotundo. Menos aún cuando todos sabemos que Uruguay tiene un gran potencial como para pelear el título y directamente jugársela toda para ser campeón. En ese contexto que estoy describiendo, soy consciente de que de pronto un tercer puesto no genera una gran alegría. También soy consciente de que hay un par de cosas que Uruguay debe subsanar, debe corregir de cara al futuro cercano, para que el rendimiento de la Celeste sea todavía mejor. Pero más allá de eso, teniendo en cuenta que ya pasaron un par de días del final de la Copa América y tratando también de ver el vaso medio lleno, muchachos, yo les digo una cosa. Uruguay tiene todas las condiciones dadas para competir de la mejor manera y cumplir todos sus objetivos de ahora en adelante. De eso no tengo la más mínima duda. Uruguay es un gran equipo. Miren, Bielsa es un técnico de primer nivel, que también tiene cosas cuestionables, nadie lo va a negar, claro que sí. Y ahora, de hecho, en el segundo y tercer punto del video, voy a ser crítico con algunos matices en los cuales yo creo que Bielsa se acabó equivocando. Pero más allá de que tiene cosas cuestionables, es un buen entrenador y además creo que puso a Uruguay a jugar mejor, por ejemplo, de lo que Uruguay estaba jugando en el Mundial de Qatar 2022, de la mano de Diego Alonso. Porque me parece a mí que si comparamos el nivel actual de Uruguay con el nivel que tenía la Celeste en ese momento, muchachos, de verdad es una diferencia del cielo a la tierra. Con Diego Alonso, ese equipo, ustedes lo recuerdan mejor que yo, se acordó de atacar en el tercer partido del Mundial, ya cuando tenía el agua al cuello. Y por esa falta de ambición de la idea futbolística de Alonso, el equipo terminó eliminado. Con Bielsa por lo menos vos ves algo diferente. Ves un equipo que, desde la idea inicial, trata de posicionarse en campo rival, trata de hacer un pressing en zona 3, trata de ser intenso, de someter a los rivales. Puede que a veces le salga mejor y otras veces no tanto, porque cada partido es distinto y cada rival es distinto. Pero de que con Bielsa se juega mejor que con Alonso, a mí no me queda ninguna duda. Claro que sí, es algo incuestionable desde mi perspectiva. Uruguay ha mejorado de la mano de Marcelo Bielsa. Y no solamente se vio en la Copa, también en las eliminatorias. Y además de Bielsa, tiene lo principal, que es la materia prima, que es una plantilla plagada de talento. Una plantilla con jugadores que
son de primer nivel y que dan su vida por la celeste. Entonces está todo el contexto muy encaminado para que Uruguay de ahora en adelante siga siendo de las selecciones más top que hay en Sudamérica. Al mismo nivel de Argentina, al mismo nivel de Brasil, plantándose la Colombia sin ningún problema. Yo sé que nosotros no estamos al nivel de Argentina o de Brasil, pero elijo meter a mi país en esta comparación porque, bueno, llegamos a la final y estamos probablemente en el mejor momento de nuestra historia, futbolísticamente hablando, es así. Entonces sí, Uruguay tiene todo para esto en este torneo. Contra Brasil compitió, fue un partido muy parejo, pero la Celeste se paró en la raya, se quedó con 10 eventualmente, no se dejó ganar y por penales, con gran jerarquía y con la garra charrúa, sacó adelante ese partido. Contra Colombia, Uruguay es verdad, quedó eliminado. Pero muchachos, más allá de ser colombiano, objetivamente se los digo, fue un partido muy parejo. Pudo haber pasado cualquier cosa. Colombia ganó 1-0, listo. Ese fue el resultado final. Pero si de pronto alguna de las tres que tuvo Darwin terminaba entrando y el partido finalizaba 1-1 y nos íbamos a penales, también hubiese estado perfecto. De acuerdo a lo que se dio en los 90 minutos. O incluso si de pronto Darwin metía una de esas tres y la de Lucho Suárez del segundo tiempo también entraba y Uruguay terminaba ganando 2-1, nadie se podía quejar. Porque de acuerdo al trámite del partido, hubiese sido un resultado justo. Así como también si de pronto Mateus Uribe metía alguna de las dos que tuvo al final del partido que fueron muy claras frente a el Chino Rochet y el partido acaba 2-0, pues tampoco hubiese sido un resultado injusto o algo por el estilo. Creo que fue un partido tan parejo que se pudo decantar al final del día para cualquier lado. Terminó decantándose para Colombia por ciertas circunstancias, pero fácilmente si Uruguay se hubiese metido en la final, también hubiera estado perfecto. Y en la final no tengo dudas de que Uruguay contra Argentina iba a competir de la mejor manera posible. Y que le podía ganar y podía ser campeón. Si ya le ganó a Argentina en la Bombonera, ¿por qué no lo iba a poder hacer otra vez en Miami? El punto es que Uruguay está en el top del continente y tiene todo muy encaminado para tener un futuro muy promisorio. Listo. Paso al punto número 2. Ahora sí me voy a meter a analizar ciertos matices más particulares de la Celeste en este torneo. Yo tengo una teoría. Algunos puede que estén de acuerdo, otros puede que no. El arquero, la defensa y el mediocampo, más allá de que tuvieron aciertos y errores, para mí en términos generales respondieron en este torneo. La delantera, es decir, los extremos y Darwin, sí quedaron debiendo un poco más. Así lo veo yo, y esa fue una de las explicaciones por las cuales Uruguay no pudo terminar siendo campeón. Muchachos, profundicemos un poco a ver si logro convencerlos de esta teoría. Mira, el Chino Rochet para mí es un buen torneo. Alguno me dirá, no, pero el gol de Lerma contra Colombia fue culpa de él. Yo sinceramente creo que fue más culpa de Josema, que perdió su emparejamiento contra Jefferson Lerma y se dejó cabecear, que del propio Rochet. Sí, de pronto Rochet podía salir a puñetear, agarrar la pelota. Es válido, te lo valgo. Pero yo creo que es más culpa, repito, de Josema Jiménez. En ese 1-1, Josema tenía que imponerse. Y terminó perdiendo y ahí llegó el gol de Colombia. Alguien me podrá decir, no, pero mira que también el gol de David, el segundo de Canadá en el partido por el tercer puesto, es un gol que se come Rochet porque da un rebote corto. Bueno, puede ser. Pero más allá de estas dos circunstancias, muchachos, lo de Rochet fue muy parejo en todo el torneo, en el buen sentido. Fue el héroe en la tanda de penales contra Brasil. Fue héroe en la tanda de penales contra Canadá. En el partido contra Brasil tuvo dos atajadas tremendas contra Rafinha en el primer tiempo. Y en la fase de grupos no tuvo ningún tipo de error. Jugó 3 partidos muy buenos. Entonces el arquero para mí, problema no fue. La defensa. Nathan Nández en el fondo, de los niveles más altos de Uruguay en todo el torneo. ¿O no fue así? Pregunto. Es verdad, Nathan pecó de imprudente en el partido contra Brasil con esa plancha innecesaria ante Rodrigo. Pero más allá de eso, incluso en ese partido lo estaba haciendo muy bien.
El problema es que, claro, al hacer eso dejó a Uruguay con 10 y se perdió el partido contra Colombia. La ausencia de Naitán en el partido contra Colombia también fue fundamental y perjudicó un poco al equipo de Bielsa. Es algo que no podemos negar. Pero el torneo de Nández fue muy bueno, así que tampoco creo que haya sido un problema. En la saga, Ronald Araujo, para mí venía muy sólido. Lástima el tema de las lesiones, lástima de que te da la impresión de que de pronto Araujo siempre en momentos importantes como que te deja ahí colgado, ¿no? Hay mucha gente en Uruguay que yo soy consciente que lo critica a Ronald por esa razón. Pero no podemos negar que es un buen jugador y que venía haciendo una muy buena Copa América y que en el partido contra Brasil venía jugando muy bien, lo tenía recontra controlado a Hendrik. Y de hecho cuando él sale y entra Josema, para mí ese fue una de las falencias de Uruguay individualmente de ahí en adelante en el torneo. Porque Josema nunca pudo suplir ese buen nivel de Ronald Araujo. En el partido contra Brasil, Josema entró flojo a destiempo, jugó un partido malo, erró el penal después y contra Colombia se dejó ganar en el gol de Colombia, ya lo dijimos ahora. Entonces calculen lo bueno que fue Ronald Araujo, que cuando él se lesiona y queda por fuera del torneo, Uruguay siente fuertemente esa baja en el campo de juego. Mati Olivera, ¿qué decir? Gran Copa América de Mati Olivera. Jugando como central por izquierda o como lateral por izquierda. En cualquiera de las dos funciones, es un jugador que siempre respondió. Siempre, en todos los partidos. Nunca desentonó. De los mejores de Uruguay. Al igual que dije lo de Naitán Nández, Mati fue uno de los mejores de Uruguay. Un capo. Viña me parece que hizo una Copa América aceptable. Había gente que lo estaba criticando. Un periodista en particular que es muy conocido en Uruguay lo estaba criticando en Twitter, recuerdo. De nombre Diego. Y yo no entiendo por qué. Para mí Viña tuvo una fase de grupos más que correcta. Incluso hizo un gol en un partido y todo. Fue de los puntos más altos de Uruguay en la fase de grupos. Es verdad que contra Brasil no tuvo un buen partido, pero es porque estaba lesionado. Rafinha lo superó 2 veces en el primer tiempo y fueron las 2 jugadas con las cuales Rafinha llevó peligro al arco de Rochet y que Rochet las atajó. Pero es que Viña estaba lesionado. La prueba es que en el entretiempo del partido contra Brasil lo acaban sacando. Y el partido contra Colombia no lo pudo jugar. Pero más allá de su lesión, aplica la misma lógica que con Ronald Araujo. Y es que hasta donde pudieron jugar lo hicieron bien. Seba Cáceres, qué decir de Cáceres, ¿no? Otro de los puntos sorprendentes en el buen sentido para Uruguay. Un jugador que de pronto generaba ciertas dudas porque no venía con gran actividad. Pero desde que entró en aquel partido contra Brasil, había entrado contra Panamá antes, ¿no? Y lo había hecho bien. Pero en el partido contra Brasil, cuando entra, logra suplir las carencias de Josema Jiménez. Así como Josema entró mal contra Brasil, Seba entró perfectamente. Gran partido de Cáceres. Y contra Colombia también lo hizo de manera excepcional. Entonces, muchachos, bien el arquero. Para mí no fue un error Rochet en ningún sentido. Y en la saga, todos, con excepción de Josema, respondieron. ¿O me equivoco? Unos mejores que otros. Nández mejor, Mati Olivera mejor, Cáceres mejor. Pero Ronald Araujo respondió, Viña respondió. Bien, bien. En el mediocampo. Y para mí también el mediocampo en términos generales lo hizo de buena manera. El León de Capurro. Manu Ugarte. Todos los partidos sólido. Aportando marca, sacrificio como siempre. Colaborando en salida de juego. Nada que reprocharle a Ugarte. Fede Valverde. Esto me genera un poco de curiosidad. Porque, a ver, yo sé que es el jugador de mayor jerarquía en la celeste. Y por ser el jugador de mayor jerarquía, también es el que más exigencia tiene. Yo sé que la hinchada uruguaya te planta la vara con respecto a Fede Valverde en las nubes. En las nubes. Y por esa razón vi que en redes sociales algunas personas lo estaban criticando un poco y decían, no, Valverde tiene que mejorar con Uruguay, tiene que dar un poco más. Ok, entiendo un poco eso, pero para mí Fede no hizo una mala copa para nada. Fue de los mejores de Uruguay también. En la fase de grupos, ponele que los 2 primeros partidos fueron accesibles, pero en el partido contra Estados Unidos, y esto lo recuerdo perfectamente porque cubrí todos los partidos de Uruguay y me los vi todos del minuto 1 al minuto 90, en el partido contra Estados Unidos fue un partido complejo en donde Uruguay no inició muy bien en la primera media hora, llegó ese golpe del Papo Araujo que lo tuvieron que sacar y fue un poco preocupante, pero de ahí en adelante Uruguay mejora por Fede Valverde, porque Valverde hace un intercambio posicional con Ugarte.
Ugarte es el 5 en el eje del equipo y Valverde es un interno, ¿no? En ese partido Valverde pasa a jugar como 5 más posicional, 5 en el eje, y Ugarte se adelanta y juega como interior. Valverde se para en esa posición precisamente porque interpretaba que Uruguay necesitaba una mejor salida de juego ante la presión alta de Estados Unidos. Y entonces él comienza a hacer la primera línea de pase de los centrales uruguayos en ese partido. Él recibe la pelota y a partir de su calidad técnica, Uruguay mejora. Porque claro, Valverde levantaba la cabeza, recibía ese primer pase, levantaba la cabeza y comenzaba a filtrar con precisión para adelante, especialmente para la banda izquierda, que es donde estaba jugando Quique Olivera con Matías Viña, que lo hicieron bien en aquel partido. Pero Valverde contra Estados Unidos para mí fue el mejor de Uruguay. Uruguay mejora por él, por la precisión de la pierna derecha de él. Contra Brasil fue un partido muy parejo. Para mí no desentonó Fede Valverde. Y de hecho al final, cuando Uruguay queda con 10, él termina jugando como extremo por derecha, en esa segunda línea de 4. ¿Se acuerdan que Uruguay termina sin ningún delantero? En la segunda línea de 4, él acaba como extremo por derecha con el hombro lastimado. Acaba corriendo, agarrándose el hombro todo el tiempo. Un sacrificio tremendo. Y va y cobra el penal, el primero, que es el más jodido de todos, y lo mete. Y contra Colombia también fue el mejor. Es que de verdad no entiendo por qué alguien lo critica. Contra Colombia en el segundo tiempo, cuando Colombia estaba con 10 replegado, y Uruguay tenía la pelota e iba al frente, el jugador más preciso de la Celeste fue Fede Valverde. El único que logró realmente romper las líneas de contención de Colombia con pases progresivos muy precisos. Bueno, sin ir más lejos en ese partido, muchachos, Valverde le puso 2 pelotas de gol a Darwin Núñez, que de las 3 que erra Darwin, 2 se las puso Valverde. Y en el segundo tiempo, la de Lucho Suárez, que pega en el palo y sale, se la pone Valverde. Y para acabar de completar, la otra opción de gol importante de Uruguay en aquel segundo tiempo con Colombia fue un remate del propio Fede Valverde. Entonces estamos hablando que casi todo lo que generó Uruguay a nivel ofensivo en el partido con Colombia vino del talento de Federico Valverde. Fue el mejor de Uruguay en ese partido. Entonces, muchachos, para mí tuvo una copa muy buena. Yo entiendo que para algunas personas, por ser la figura, por ser el más destacado, pues quizás le piden que agarre la pelota, se saque 5 de encima y la clava en un ángulo. Y haga el gol de Maradona contra los ingleses en México 86. Yo entiendo que hay gente que tiene como las expectativas a esa altura. Pero siendo honestos, muchachos, y analizándolo de manera más terrenal y más realista y más aterrizada, la Copa de Fede fue una copa buena, no me vengan a joder, fue una copa buena. Nico de la Cruz, también, jugador destacado, buena copa, gran esfuerzo físico. Contra Colombia me parece que capaz que le faltó un poco más. Pero, o sea, en cuanto a lo creativo en el segundo tiempo, porque repito, el que se puso la capa en ese momento fue Fede Valverde. Y quizás los apoyos de la Cruz, de Arrascaeta, no fueron tan buenos. De Arrascaeta y de la Cruz, siendo 2 jugadores muy técnicos, armadores de juego, llamados a colaborarle a Valverde para romper el bloque defensivo de Colombia. Y no, Valverde fue el único. Ahí a Nico le faltó un poco más, pero también entiendo que estaba liquidado físicamente en aquel partido. E igual la copa de Nico no me pareció una mala copa para nada. Metió un par de pases buenos en el partido contra Brasil. En la fase de grupos cobró la pelota quieta, ejecutó la pelota quieta y Uruguay hizo un montón de goles por esa vía porque él ejecutaba muy bien precisamente. Para mí Nico tampoco hizo una mala Copa América. El Rodri Bentancur no fue titular, pero cuando le tocó entrar contra Brasil, respondió, anotó su penal. Contra Colombia hizo un gran trabajo en 30 minutos, anulándolo completamente a James Rodríguez. James ni la tocó en la primera media hora. Mérito total del Rodri Bentancur. Entonces el Rodri, para mí también, otro jugador que no desentona. Georgian sí acepto, que más allá de que metió sus penales contra Brasil y contra Canadá, los cobró muy bien. Pues hombre, se le pide un poco más a Arrascaeta, ¿no? Sobre todo en ese contexto del partido contra Colombia, repito, en el segundo tiempo, ya lo dije, pero lo vuelvo a decir porque aplica para De la Cruz y para Georgian, había que ayudarlo más a Valverde. Que Fede no fuera el único que filtrara pases, sino que, de verdad, hubiese más jugadores que dijeran, yo recibo, yo también te marco la diferencia con mi calidad técnica. También te filtro un pase y te dejo mano a mano. Que no sea solamente Valverde, que haya más y ahí Georgian falló. La Copa América de Georgian capaz que sí me parece que quedó en duda, en deuda, perdón. Pero tampoco el mediocampo, al igual que el arquero y que los defensores, en términos generales el mediocampo para mí respondió.
¿Dónde viene el problema? Ya para finalizar ese segundo punto y qué pena si quedó muy largo. Para mí, Darwin, comencemos por él, careció de la efectividad que sí venía teniendo en eliminatorias. Porque en eliminatorias lo de Darwin era descollante. Le hizo gol a Argentina, le hizo gol a Brasil, le hizo gol a Colombia, le hizo gol a Bolivia. Venía siendo un killer. Le dejabas una y te la mandaba a guardar. Una efectividad tremenda con la camiseta de la Celeste. Pero hay que reconocer que en esta Copa América esa efectividad se le fue un poco por la borda y en todos los partidos erró varios goles. Y a Uruguay eso le acabó jugando en contra. Porque en partidos como el de Panamá, el de Bolivia, el mismo Estados Unidos, capaz que no importa tanto. Uruguay encontró la forma de disimular las falencias de Darwin arriba. Pero ya en partidos como el partido contra Brasil, como el partido contra Colombia, que son llaves mata-mata, de eliminación directa y contra rivales picantes, pues hombre, ahí sí es más complicado. Piensen que contra Brasil hubo un momento en el cual Nández le puso un centro muy preciso, él quedó mano a mano de cabeza y la mandó por un lado. Si Darwin hacía ese gol a Uruguay se le resolvía todo el problema. Y no iba a acabar sufriendo tanto en aquel encuentro futbolístico, lo hubiera ganado de manera más sencilla. Porque le hacía ese gol a Brasil y a Brasil le tocaba ya irse al frente y conceder muchos espacios atrás y ya Uruguay de pronto con alguna presión y alguna transición liquidaba el partido. Estoy seguro que hubiera sido así. Pero como Darwin erró, el partido siguió 0-0 y acabó ocurriendo todo lo demás, los penales y fue un drama excesivo. Y contra Colombia, qué decir, erró 3 en el primer tiempo, cara a cara contra Camilo Vargas. Aplica la misma lógica, si Darwin metía una de esas 3 al menos, el partido a Colombia se le complicaba. Si metía 2, qué decir, ¿no? Peor todavía. Y Uruguay probablemente hubiese estado en la final. Entonces, para mí, Darwin es un buen jugador. A mí me encanta. Creo que es un 9 que tiene características muy buenas. No en vano juega en Premier League. No en vano juega en el Liverpool. Nadie le regaló eso. Aparte que la da toda, corre. Es un jugador muy sacrificado. Claro que sí. No digo que hay que sacarlo de la selección. No, él es el 9 titular. Es el mejor que tiene Uruguay en esa posición. Está más que claro. Lucho Suárez es un genio, pero ya la edad lo limita en ese sentido. De cara al futuro, Darwin es el titular. Pero toca trabajar eso, porque gran parte de la razón por la cual Uruguay no acaba siendo campeón, para mí es porque Darwin se cansó de errar goles. Y otro tema, los extremos. También para mí quedaron en deuda. Fueron de los puntos más altos de Uruguay en toda la fase de grupos. Pellistri por derecha, el Papo por izquierda. La rompieron en los primeros 3 partidos. Incluso el Papo se lesiona contra Estados Unidos por ese golpe. Entra Quique Olivera y también entró bien Quique en aquel partido. Los extremos a Bielsa le rindieron de manera excelente en los 3 partidos iniciales del torneo. Pero ¿qué pasó? Que bueno, de ahí en adelante, cuando ya las papas quemaban, en cuartos, en semis, se apagaron los extremos. Y para la idea de juego de Bielsa es clave generar esa amplitud por medio de la cual se pueda romper a las defensas rivales. Es clave que los extremos en el 1 contra 1 frente a los laterales rivales puedan ganar. Y ellos lo estaban haciendo. Pero llegó el partido contra Brasil y ahí ya lo dejaron de hacer. Contra Brasil Pellistri pasó muy desapercibido. El Papo Araujo también. El Papo al final del partido contra Brasil termina corriendo mucho y termina destacado, pero por los huevos. Pero realmente en su función de extremo, en ese partido no desequilibró. Y contra Colombia, ¿qué decir? En el segundo tiempo de aquel partido contra Colombia, ojo con lo que les voy a decir porque esto es lo más importante de todo para cimentar el argumento de que los extremos quedaron en deuda. En el segundo tiempo del partido contra Colombia, es algo de lógica también en cierto punto. Cuando un equipo planta un bloque defensivo con 10 hombres y más con ese 5-3-1 con el que terminó Colombia en aquel partido, ese equipo que está con un hombre menos trata por coherencia pura de protegerse por dentro primero. Porque por dentro está su arco. Entonces te aglomera la mayor cantidad de hombres por dentro. Y Colombia hizo eso. Entonces Uruguay trataba de avanzar por dentro, pero le costaba porque había mucho colombiano por ahí. ¿Cuál era la alternativa? ¿Qué es lo que siempre ocurre en el fútbol? Buscar romper por fuera. Porque por fuera vos sí vas más mano a mano. Por dentro Colombia tenía 3 centrales y 3 mediocampistas, 6 jugadores más el arquero. 7 jugadores por dentro, de los 10 que había en cancha. Había otro arriba, ese lo descontamos. Y los laterales, que si estaban 1 contra 1.
Entonces, claro, por dentro Uruguay no podía. La forma de romper a Colombia era por fuera. Y Uruguay buscaba en algunas oportunidades. Fede Valverde, que interpreta muy bien el juego, en más de una oportunidad buscaba la amplitud. Pero ¿qué pasaba? Que el Papo Araujo iba contra Arias y no le ganó nunca en el segundo tiempo, contra Santiago Arias. Y del otro lado, Quique Olivera, que ya estaba en cancha, iba contra Johan Mojica y tampoco le ganaba. Por dentro no se podía. La respuesta era por fuera, pero por fuera no ganaban el 1 contra 1. Los extremos estaban apagados, igual que contra Brasil. Y ahí a Uruguay le costó romper a Colombia. Créanme que si esos extremos hubieran estado más picantes ganándole a los laterales colombianos, a Colombia se le complicaba defender de esa manera. Porque ahí si Uruguay le llegaba hasta el fondo, le rompía por el fondo, y ya llegaban por dentro varios a la área chica colombiana a rematar. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Pero claro, el tema es lo que les estoy diciendo. Los extremos no respondieron muy bien. Entonces, en conclusión, ya para cerrar esta idea que quedó larguísima, como de 15 minutos, pero valía la pena. Para mí el arquero no fue problema. La defensa en general, con excepción de Josema, no fue problema. El mediocampo, con excepción de Arrascaeta, no fue problema. Pero muchachos, los extremos arriba y el 9, que son los que tienen que meter los goles, normalmente en un equipo, sí fallaron un poco. Hay que pulir ese detalle. Darwin tiene que seguir siendo el 9, pero es el más efectivo. Y los extremos, a mí me parece que Facu Pelistri es muy buen jugador, el Papo Araujo es un gran jugador, y no sé si Bielsa, bueno, quiera mantenerlos a los dos o probar con algunas alternativas, no sé qué va a pensar, pero bueno, tienen que responder de mejor manera. Paso al tercer y último punto de este video, que representa otro problema por el cual Uruguay no pudo ser campeón. Bielsa debe administrar mejor las cargas físicas del equipo. Es algo que nadie me puede discutir, sobre todo en torneos largos, porque la filosofía bielcista, yo lo expliqué en un video pasado, en el video del análisis del partido contra Canadá, consiste en siempre jugar con una intensidad muy alta. Te exige que vos siempre, sin importar el contexto, corrás y jugues con el cambio a quinta velocidad. Ya de por sí Bielsa concibe el fútbol siempre presionando en campo rival. Para vos presionar en campo rival, con esos emparejamientos que propone Bielsa en diferentes zonas de la cancha, para ganar esos emparejamientos, para imponerte de esa manera, con esa estrategia, tenés que estar muy bien en lo físico-atlético. Tenés que estar en una forma muy óptima. Y claro, de pronto en eliminatorias, que son 2 partidos, no hay tanto problema, porque Bielsa les exige a un nivel muy alto en lo físico y los jugadores en 2 partidos responden. Pero cuando estamos hablando de un torneo de 5 o 6 partidos seguidos cada 3 días, y ahí sí puede haber un problema. Y ahí sí el equipo puede comenzar a mermarse, porque ya en el tercer, cuarto partido comenzaba a sentir el ritmo. Y a Uruguay le pasó un poco eso. Y ahí Bielsa también cometió el pecado de que no confió mucho en su recambio. Porque en aquel partido contra Bolivia, ya el partido contra Panamá fue un partido exigente en lo físico. Recordemos que fue en la humedad de Miami, que Panamá en cierto momento se montó en ese partido porque Uruguay como que se quedó físicamente. Ya había sido un partido jodido en ese sentido. Contra Bolivia, Uruguay estaba ganando y ya el partido estaba casi que liquidado, pero Bielsa decidió dejar a los 11 titulares en cancha durante casi 80 minutos. El primer cambio que mete Bielsa en aquel partido viene como al minuto 82-83. Entonces, claro, venían de un esfuerzo físico alto contra Panamá, en Miami, en la humedad de Miami, y ahora en el partido contra Bolivia, que fue un partido que le presentó a Uruguay todo el contexto propicio para haber hecho varios cambios y haberle dado descanso a varios jugadores, no. Bielsa decidió dejar a los 11 hasta muy adelante. Ok, no los dejó descansar. Contra Estados Unidos, otro partido en el cual Uruguay pudo haber rotado, haber puesto un equipo mixto por lo menos. Tampoco. Ahí Bielsa va con los 11 titulares y acaba siendo ese un partido donde Estados Unidos fue a jugarse la vida y fue muy físico y presionó mucho y a Uruguay le tocó responder también y fue otro partido de gran desgaste. Entonces 2 partidos de mucho desgaste, Panamá y Estados Unidos, y un partido de poco desgaste contra Bolivia, pero que Bielsa eligió mantener a los 11 todo el tiempo en cancha. Y ya ahí veíamos que en el primer partido Araujo Ronald se lesionó y le tocó salir. Mateo Olivera se lesionó y le tocó salir. En el tercer partido el Papo Araujo se lesionó, le tocó salir. Ya veíamos ciertas consecuencias de esto que estoy marcando. Llega el partido contra Brasil, ahí sí no tenés chance, tenés que poner a los 11 más picantes que tengas, a los 11 titulares, porque no hay de otra. Y bueno, los manda a la cancha
Y fue un partido también muy intenso contra Brasil. Y ahí ya vimos que Ronald Araujo no dio para más, se estalló. Matías Viña no dio para más, se estalló. Fede Valverde acabó con un hombro, casi que no podía ni moverlo. Ya ahí estaban abiertamente las consecuencias de todo lo que había sido el desgaste físico de Uruguay en la fase de grupos. Y llega más adelante el partido con Colombia, otro partido también recontra exigente, porque ya en estas alturas sí es imposible esquivar esa exigencia. Y bueno, ahí ya ves que Araujo no pudo jugar, Viña no pudo jugar, Bentancur inició muy bien, pero en media hora se rompió, De la Cruz terminó casi que sin poder ni caminar. O sea, las lesiones nos demostraron que lo que estoy diciendo, de que Bielsa de pronto sobreexigió a sus jugadores, fue algo cierto. Es algo que no se puede negar tampoco. Si Bielsa de pronto hubiese confiado un poco más en su recambio para armar ciertos equipos mixtos en algunos partidos, como el partido contra Bolivia, después de que ya estaba liquidado, del partido contra Estados Unidos, que era un partido donde Uruguay no estaba obligado a meter su mejor versión de entrada, por lo menos, de pronto el equipo hubiera llegado más descansado a las fases finales, pero no lo hizo. Y bueno, la ideología bielcista es una ideología de gran exigencia física y en 5 o 6 partidos seguidos te liquida. Entonces toca también que se reevalúe un poco esto, que Bielsa sea más consciente, perdón, de cómo administrar las cargas físicas de sus jugadores, de cómo irlos llevando poco a poco en cuanto a ese cansancio que sienten por la acumulación de partidos, y que confíe en cierto recambio que tiene, como para que Uruguay no solamente dependa de los 11 iniciales la mayoría del tiempo, sino que haya un par de cambios, 5, 6, 7, que también puedan responder a la altura. Sé que no es tan sencillo, pero Uruguay igual tiene un talento grande en la plantilla como para poder encontrar maneras de suplir este problema. Y ya, eso es lo que veo yo. En eliminatoria, repito, no creo que esto se vaya a notar, no creo que vaya a ser un problema, pero de cara, por ejemplo, al Mundial del 2026, de México, Estados Unidos y Canadá, sí puede ser otra vez un tema que le juegue en contra a la Celeste. Para que eso no pase, muchachos, hay que reverlo. Hay que reorganizar ese tipo de estrategias. Bueno, nada, llegamos a el final entonces ya. Espero que haya quedado claro. Qué pena porque se alargó mucho el video, fueron 3 puntos, pero cada uno como de 10 minutos. Y bueno, nada, el que haya llegado hasta acá de verdad es un crack o una crack. Gracias por eso. Suscríbanse al canal de YouTube. Síganme en la cuenta de Facebook. De igual forma, denle un like al video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal y se los agradecería de todo corazón. De verdad, sería un gesto que lo agradecería a más no poder. Ese $1 lo donan por Patreon o por YouTube. Si lo quieren hacer por Patreon, muchachos, es acá abajo en la sección de comentarios de este video, donde les voy a dejar el link, el enlace de esa plataforma para que hagan clic, vayan y cumplan con la donación. Si es a través de YouTube, es acá abajo a la derecha, donde hay un cuadrito, una pestañita, un icono pequeño, con el signo monetario, con el signo de dinero, con la famosa S. Ahí pueden hacer clic y también cumplir con esa donación. Gracias por eso y por último síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Un abrazo para mis hermanos y hermanas en Uruguay. Saben que les tengo un aprecio gigante a ustedes, a su país y a su selección. Y nos vemos en un próximo análisis de la Celeste. Hasta luego.